Hola, mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy viajaremos al encuentro de Las hijas de Lilith, de Erika Bornay. Analizaremos la figura de la femme fatale, de las diosas terribles, de las brujas y de las mujeres de poder. Este video es muy cortito, quiero hacer un video donde me gustaría opinar sobre un ensayo académico que he leído y que me ha gustado mucho. No tiene el cariz de una clase, no estoy buscando dar una conferencia, ni estoy haciendo una reseña académica, simplemente estoy opinando. Yo siento que de pronto es necesario decir esto porque, aunque es un canal de opiniones y de observaciones que hago yo de manera personal de los libros que me gustan, claro, el San Benito de profesor de literatura no se quita y tampoco quiero quitármelo, a mí me gusta mucho mi profesión, pero creo que no es el espacio, no es un aula ni mucho menos, esto es un canal donde yo opino, que no esperen una gran reseña académica porque no he pensado en eso, simplemente quiero contarles lo que me pareció esta obra porque creo que vale mucho la pena y que más de alguno podrá quedarse prendado de Las hijas de Lilith. Erika Bornay Campoamor es española, es catalana, es escritora, historiadora del arte y profesora universitaria. En 1977 se licenció de historiadora del arte en la Universidad de Barcelona y en esta misma universidad en 1988 se doctoró. En esta misma casa de estudio ha ejercido como profesora de historia del arte, enseñando los aprendizajes que ha tenido a lo largo de sus años como investigadora. Es especialista en la figura de la mujer, cómo los artistas han plasmado en sus obras la figura de la mujer, los íconos que le corresponden y cómo esta forma de representar también tiene que ver con una cultura, con un tiempo y con una forma de entender los roles de género. Ha publicado varios libros y artículos científicos sobre crítica y feminismo. En estos trabajos ha buscado comprender la mujer en un aspecto diferente, ha buscado comprender la mujer empoderada, la mujer que es un símbolo de maldad, de fuerza, de energía, de poder y que rompe con los estereotipos clásicos para representar la figura de la mujer. En la editorial Cátedra tiene, aparte de este libro que les voy a contar, La cabellera femenina y Mujeres de la Biblia en la pintura barroca. El libro del que les quiero hablar hoy, Las hijas de Lilith, también es de Cátedra, es de ensayo arte. Esta edición corresponde a 1990, que es la que yo he manejado, pero al menos conozco 3 ediciones que yo he visto. Una que es bastante reciente y hay otra que está como entre medio. Las pondré por acá. El libro está dividido en 3 partes, más una introducción y un epílogo. La primera parte se llama Antecedentes de una imagen y en 7 capitulillos va a trabajar sobre la figura de Lilith, reflexionando cómo esta figura como símbolo, como arquetipo, va a derivar en la femme fatale contemporánea. En la segunda parte va a hablar de los precursores de una imagen y va a hablar sobre las corrientes que van a, pues eso, prefigurar la presencia de la femme fatale. Los prerrafaelitas, los simbolistas, el Art Nouveau y la corriente del decadentismo. La tercera parte, denominada La imagen, va a desglosar en más o menos 10 o por ahí capitulillos bastante densos, preñados de muchos datos, mucha información. Bueno, lo que se ha entendido por la femme fatale en diferentes manifestaciones artísticas. Títulos, por ejemplo, como El culto a las niñas y púberes o el aprendizaje de la femme fatale, o Cortesanas y prostitutas o la ausencia de disfraz, o Las bellas atroces, o Perversas connivencias, Mujer y la bestia, o Sexo incierto, y además otros capítulos como Personaje bíblico, El mito y sus disfraces, etc. Antes de seguir con el comentario del libro, quiero recordar algo muy sencillito, pero creo que si no lo recuerdo ahora podemos perder como el norte del trabajo de Bornay. ¿Qué es la femme fatale? Lo primero, la femme fatale es un término francés que significa evidentemente la mujer fatal. Es un tipo de personaje, normalmente va a ser una antagonista, no la villana de la historia. Y la característica es que va a utilizar su sensualidad o su sexualidad para atrapar, dominar, conquistar a nuestro protagonista. Aunque usualmente son las villanas de la historia, también pueden haber femme fatale que corresponden a una antiheroína o directamente a la heroína. Pero el personaje se va a quedar mucho más en, pues eso, ¿no? Un personaje más bien sensual, que utiliza su poder femenino para conquistar, retorcer las situaciones. Hace bastante poco la femme fatale cruzó la línea y ahora comienza a ser un personaje de claroscuros, ¿no? El trabajo de Bornay se va a centrar en los antecedentes y en esta
estas primeras etapas, pero sabemos que en los últimos años el personaje de la femme fatale va a transitar entre ser bondadosa, buena, justa y tener arranques de cólera, ¿no? La obra de Bornay va a abrir con la definición, nos va a contar un poco la historia mitológica de Lilith como primer antecedente. Sabemos que Lilith es parte de la mitología hebrea, va a ser un personaje mitológico seguramente asilo babilónico, pero que en la cultura hebrea, en la mitología hebrea, va a ser un personaje paralelo a los escritos clásicos, dogmáticos de la Torá, y que va a aparecer en las leyendas. Robert Graves tiene un estupendo trabajo sobre los mitos hebreos y vamos a encontrar información de Lilith de mejor fuente, de primera mano más bien, donde se nos va a contar cómo Adán y Lilith fueron criados al mismo tiempo. No va a ser como Eva, no va a ser sacada la costilla para crear a Eva, ¿no? Sino Adán y Lilith van a tener la misma categoría. Nadie va a ser primero ni segundo, van a ser creados al mismo tiempo. Evidentemente Lilith, frente a ciertas imposiciones que hace el dios hebreo, va a rebelarse y va a preferir huir para estar conviviendo, por decirlo así, con los gigantes fuera del paraíso terrenal, que quedarse con Adán y ser su mujer pasiva, que va a tener que estar en un segundo lugar después de las opiniones o observaciones que hace Adán. De inmediato en la mitología hebrea se toma como el arquetipo de la mujer terrible, la mujer que huye de noche, en la oscuridad, que es libidinosa, que prefiere estar con gigantes deformes que con Adán, que es su par, porque va a tener una sexualidad desbocada. Evidentemente un arquetipo muy complicado, ¿no?, para la época, y que después en Edad Media y en los libros de demonología medieval también va a dar bastante juego a los monjes, representando entre los súcubos y los íncubos un personaje prioritario, importante, de las más importantes de la corte infernal. Claro, Bornay lo que hace es hablar precisamente de cómo en esta época la mujer que domina va a ser complicada, la mujer poderosa va a ser complicada, y Lilith va a representar eso. He tomado un montón de notas, no sé si se alcanza a ver, ¿no?, que he tomado un montón, he puesto un montón de post-it. Yo tiendo, no rayo los libros, me complico. Siempre cuando daba clase les decía a los chicos que utilizaran post-it y escribieran en los libros y tal, sobre todo cuando están estudiando, pero la verdad es que yo me complica mucho, no me gusta subrayar y tal, mi manía con los volúmenes, no me gusta tocarlo mucho, pero me pareció tan apasionante que, bueno, utilicé post-it y empecé a marcar fragmentos, imágenes. El libro está lleno de, en mi edición, de imágenes, de pinturas en blanco y negro, que son muy sugestivas y que me han gustado recordar y que hacen que la obra se entienda completamente. Claro, en la Edad Media la figura de la mujer tendría que ser sumisa, ¿no? Una mujer poderosa que castiga a un hombre era como un horror, un sinsentido, una conducta antinatural. Como tan antinatural era Lilith, que prefería estar en relación, a ver si me entienden, con gigantes que con su par que es Adán, solamente por no ser subyugada. Bornay recorre la historia de la creación artística con distintos cuadros y nos va a llevar hasta finales del 800, cuando va a observar que a la mujer se la va a comenzar a representar como lánguida, dormida, extenuada, enferma, ¿no? Que va a ser lo que va a derivar de un romanticismo tardío, y la mujer va a estar, pues eso, siempre cansada y como sin fuerza. Mientras tanto esto ocurre en la pintura, va a comenzar a florecer la femme fatale, una mujer que va a tomar su sensualidad como un arma para poder dominar una sociedad que evidentemente es profundamente patriarcal y que no le deja libertad. Desde ese dolce far niente en italiano, ¿no?, de esa idea que la mujer debería dedicarse a las cosas del hogar, a descansar, a soñar, si eso, a criar los hijos, ojalá que tenga una institutriz o que tenga alguien que la ayude, pero si no, debería estar allí lánguida meditando sobre las relaciones amorosas que tiene, sus sueños y tal. Nos va a aparecer la antagonista, que ya no es dueña de casa, que no está en el espacio privado del hogar, sino que es la mujer que recorre las calles, que va a ser la prostituta. Y además va a aparecer con fuerza una enfermedad, la sífilis, de las que van a ser muchos artistas contagiados por tener conductas poco precavidas, y entonces se va a representar a la mujer que trabaja en la prostitución como un antecedente de la muerte. La mujer va a llevar la muerte y va a ser una femme fatale de manera literal, porque va a enfermar al pobre hombre que cae en sus redes amatorias y
y que no tiene autocontrol y tiene que irse con ella. Entonces, a finales de 1800, entre el dolce far niente, ¿no? Esta mujer bucólica, cansada, ¿no? Un poco agostada por sus emociones, vamos a encontrar por otro lado a la mujer fuerte, pero que puede llevar a la muerte. Hay cuatro corrientes artísticas, diría yo. Bueno, dice la autora Bornay, los identifica como los precursores que van a conceptualizar esta figura, que la van a redondear. No es que antes no hubiera mujeres terribles en la literatura, siempre ha habido, pero con otras características, de otra manera. Aquí la van a conceptualizar como una mujer, como les comentaba, sexualizada, y que utiliza esas características para dominar al hombre o al héroe, ¿no? Entonces, ¿cuáles corrientes artísticas? Pues como ya les dije antes cuando les conté la estructura del capítulo, va a observar que los prerrafaelitas, los simbolistas, el Art Nouveau y los decadentistas, estas cuatro corrientes van a empezar a crear obras literarias, artísticas, teatrales, pictóricas, escultóricas, que van a comenzar a poner en la palestra cultural la idea de que la buena mujer está en casa, lánguida, y la mala va a estar en la calle y va a ser poderosa y va a dominar al hombre a través del poder que ella tiene, que es su sexualidad. Hasta acá la obra de Bornay me parecía interesante, pero también me parecía un recorrido histórico muy documentado del mito asiro-babilónico, cómo se cristaliza en el mito hebreo de Lilith y cómo nos acompaña en la cultura en Edad Media y después vuelve a aparecer en minutos determinados en la literatura. Y después cómo a finales de 1800 estas corrientes artísticas van a prefigurar una imagen de un personaje que va a tener poder frente a la mujer lánguida que estaba en casa. Y hasta ahí es un ensayo muy correcto que, bueno, tiene mucho interés. Pero donde realmente el libro me gustó y me atrapó fue en la tercera parte, cuando empieza directamente a analizar la figura de la femme fatale. Los antecedentes plásticos los va a encontrar en obras tan sugestivas como las pinturas de Rossetti y de Moreau. Aquí les pongo imágenes para que vean esa nueva mujer, a diferencia de las otras imágenes que hemos ido viendo, ¿no? De esta mujer lánguida, de esta mujer recostada y pasiva. Y después, cuando entra en la representación que se hacía a finales de siglo, a finales de 1800, principios del siglo pasado, iba a ser el principio de este, pero ya no, ya estamos bien entrados en los 2000, a principios del siglo pasado también, en 1900, ¿no? En esta fracción de 50 años, los últimos 20 años de 1800, los primeros 20, 25 años del 1900, hay una revisión de la mitología y ahí aparecen personajes con distintos pintores, como Medea, como Circe, personajes griegos, mitológicos, que van a estar en la palestra, se van a hacer imágenes, o personajes bíblicos, ¿no? Sobre todo Judith o Salomé, que van a ser mujeres que van a utilizar su poder para pedir ciertas cosas terribles contra los seres bíblicos. Hombre, también es importante destacar que las figuras mitológicas, Circe o Medea, tampoco se iban con chiquitas, eran personajes que hicieron cosas terribles, pero que no dejan de llamarnos la atención, tal vez como contraposición al estereotipo de la mujer que se manejaba en la época. Dentro de los personajes históricos que Bornay analiza en el texto, nos vamos a encontrar los tres fascinantes. Cleopatra, que sabemos que utilizaba la sensualidad para conquistar, o por lo menos eso dicen los historiadores, todos ellos hombres. Mesalina, la esposa del emperador Claudio, que dicen que tenía un líbido tan alto que, bueno, dejó huella en la historia clásica. Y Lucreza Borgia, que también es un personaje que a mí me parece apasionante. También Bornay va a dedicarle un capítulo bastante amplio sobre la representación pictórica, literaria, artística en general, a la prostitución. En esta época se va a representar la figura de la prostituta en diferentes obras artísticas que nosotros podemos reconocer o que estamos viendo acá, que son todas que están en nuestro imaginario. También va a hablar de las mujeres atroces o las mujeres terribles o las mujeres monstruo, ¿no? Las sirenas, las vampiresas, que me gustan mucho, las esfinges, las medusas con sus tentáculos, todas esas mujeres que son terribles, pero que ejercen fascinación y poder. Tampoco se va a ver con chiquitas cuando hable de la mujer con sexualidad incierta, transgéneros, andróginos, que transitan de un polo a otro y que también son representaciones, claro, para la época monstruosa, ¿no? De que salía de la norma, pero que al mismo tiempo, de toda la vida, y esto ha sido así, pueden revisar la historia, ha ejercido fascinación en la cultura. La parte 3 va a cerrar
acercar con las mujeres diabólicas y se va a acercar a la idea que teníamos a finales del 800 de la Misa Negra y estas mujeres que hacen pactos con el demonio, con los demonios para tener poder. La obra va a cerrar con el cine, ¿no? Y las primeras femme fatale y esta femme fatale que empiezan a cambiar, ya no van a dar tanto miedo como el miedo que daban a finales del 800, principios del 900. La femme fatale se va a volver interesante y ahora vamos a tener femme fatale incluso 2.0, como les decía, ya no va a parecer que es mala, sino que tiene una moralidad que va a cambiar. Yo me he permitido hacer grupos, después de la lectura he dicho, a mí me parece que aquí hay grupos de personajes y las primeras son las más cercanas a Lilith, es decir, las diosas, las mitológicas, las que tienen poderes extraños, vampiresas, monstruos, que van a tener poder, aparte de su sensualidad propia, característico de la femme fatale, van a ser mujeres que en la mitología van a tener poderes especiales, diferentes solo a su sensualidad, todos ellos personajes de alguna manera semidivinos. Este arquetipo mitológicamente es muy interesante porque son las mujeres extrañas las que van a hacer algo. La mitología, como bien sabemos, la mayoría, toda, es muy patriarcal porque fueron los que han escrito la historia y las mujeres que han tenido poder, pues muy mal le van, son muy pocas diosas, semidiosas que han tenido poder que se rescatan, ¿no? Atena, Psique, pero que tampoco lo pasan muy bien y algunas con una moralidad un poco discutible, ¿no? Todas ellas van a tener un San Benito de mucha carga negativa. Otro tipo de femme fatale, aparte de las más cercanas a Lilith que les acabo de contar, van a ser las que tienen clarividencia, las sibilas, las profetisas, que van a tener un conocimiento de lo oculto o del futuro que va más allá de solamente su capacidad mental. Van a tener un conocimiento intuitivo de lo que va a ocurrir o de lo que ocurrió. El símbolo de la mujer que tiene conocimientos que va más allá de lo evidente, de lo lógico, de lo que se pueden contar, es un arquetipo que nos va a acompañar, ¿no? La mujer en casa, de pronto, a lo largo de la historia, en este espacio cerrado que ha sido, bueno, culturalmente su dominio, ha sido capaz de ver más allá de las murallas de su propio hogar y entender problemas y conflictos para aconsejar al hombre, con lo cual se ha vuelto la profetisa. Después del grupo de las diosas y de las psíquicas, les voy a llamar así, de las profetisas, tenemos un tercer grupo, me he dado cuenta en la lectura de Borney, que son las brujas, las endemoniadas, que entran en relación con las fuerzas oscuras de su personalidad o las fuerzas oscuras de la ultratumba para capturar cierto poder, dominar a los hombres y a través de esos pactos con la oscuridad, dominar la realidad que si no las aplastaría. Son mujeres que tienen en general mucha fuerza, como la Celestina, por ejemplo, como antecedente, que ella ha ejercido la prostitución durante mucho tiempo y luego, al final de sus días, es una trotaconvento, es una Celestina, precisamente, una casamentera y que hace pacto con el demonio y hechiza un hilo y tal. Esa idea de la bruja que prefiere la libertad a costa del alma, pero a través de un trato, no un trato de poder. Yo te doy esto, pero tú me das libertad. Siempre tiene que ver más bien con la libertad o el poder. Otro grupo podría ser la musa, el hada verde, el hada de la locura, del alcoholismo, estoy pensando en los poetas malditos, ¿no? En este decadentismo que se dejan atrapar por la mujer que los embriaga y que los lleva a niveles de dolor y de tortura que les hace crear arte. Me dejo llevar por esta mujer terrible porque a través de ella y de sus relaciones voy a poder crear literatura, pintura, porque me está desgarrando el corazón y me va a servir como inspiración para una obra escultórica, por ejemplo. Siento que la última etapa de la femme fatale va a ser sacar este San Benito oscuro de la mujer empoderada y simplemente va a ser eso, ¿no? Una mujer empoderada que va a conocer sus herramientas, sus límites, sus fuerzas para poder hacer, pensar, sentir lo que ella buenamente quiera. Aquí nos va a acompañar y nos va a hacer una ruta desde el inicio mitológico y cómo en 1800 comienza a gestarse un estereotipo que después va a replicarse en la obra literaria y en la obra pictórica y en la obra escultórica y que va a llegar al cine y que de ahí va a seguir su evolución natural hasta terminar en las femme fatale, que ya no son tan fatal, que
que nos va a acompañar en el cine y en la televisión. Es una obra crítica, es una obra dura en algunos puntos cuando hace ciertas reflexiones, muestra en primer plano algunas opiniones que no son nada halagüeñas para el sexo femenino, y creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención es como Erika Bornay destaca una complejidad en el ser mujer. No hay una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de enfrentar el castigo del patriarcado, no hay una sola forma de ser poderosa, sensual, fuerte, dominadora, si es así el caso. Este trabajo de Bornay es arduo de leer, porque es un trabajo académico, con lo cual está lleno de citas, de referencias bibliográficas, tiene una bibliografía maravillosa de muchos folios donde da cuenta de otros libros que han tratado estos temas, pero que para mí ha sido profundamente iluminador. Creo que merece muchísimo la pena. Invito a los que estén interesados en estas temáticas a leer el trabajo de la autora, porque al fin y al cabo hace una reflexión de la mitad de la humanidad y qué ha pasado con esa mitad de la humanidad los últimos 150 años. Da la sensación que sobre género, feminismo y el rol del hombre y la mujer en la sociedad está todo hablado. Trabajos como este de Erika Bornay, Las hijas de Lilith, te demuestran fehacientemente que ni mucho menos. Hay muchísimo todavía que pensar, que repensar. Este es un libro, es un ensayo de 1990. Seguramente la autora lo hizo cerca de su época doctoral o fueron sus apuntes de doctorado. Me imagino yo, no lo sé. Porque tienen como, me dan como la vibra de una tesis doctoral. Pero aunque han pasado pues 30 años de su publicación, las últimas ediciones que está sacando Cátedra muestra que todavía sigue siendo un trabajo válido, académico, interesante y que puede despertar muchísimas reflexiones. Ya les digo, solamente por la bibliografía y la cantidad de referencias cruzadas que hace, vale muchísimo la pena. Y de hecho me da pena no haber conocido antes este trabajo porque lo hubiera disfrutado muchísimo. ¿Qué les parece la representación de la figura de la mujer en el arte? ¿Han reflexionado sobre este tema? ¿Les interesa la representación de la mujer en la cultura o en el arte, por ejemplo? Déjenme acá en sus comentarios lo que les ha parecido este video y si están interesados en estas temáticas. Por favor, recuerden darle like a este video y compartirlo, y también darle a la campanita para que les avise cada vez que yo saco un video. También pueden seguirme en mis redes sociales, están acá abajo en la caja de descripción: Instagram, TikTok, Goodreads, y ahí podemos seguir esta conversación y me van recomendando libros, ensayos, obras de teatro, poesía que estén leyendo y que quieran que yo comente aquí en El Jardín Hermético. Mi nombre es Claudio y esto es El Jardín Hermético.